Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo video del Club del Aprendiz para Adolescentes. Hoy vamos a ver cómo podemos transformar lo negativo en positivo. Y esto tiene mucho que ver con una pregunta que yo me hacía antes. Yo cuando me pasaba algo negativo decía para mis adentros, ¿por qué yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y estas preguntas, ¿por qué?, me llevaban a un victimismo, a sentirme yo que tenía una maldición. Sentía yo que era el único que sufría de este tipo de cosas y decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Alguien me enseñó luego que los porqués puedo transformarlos a ¿para qué me sucedió esto? Y te voy a platicar algo de mi historia para que te des cuenta de cómo apliqué este cambio en la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? Yo de niño tuve un papá que no me dejaba expresar mis emociones. Y lo digo con mucho cariño para mi papá porque sé que me dio lo único que conocía. Él tuvo papás todavía más rígidos que él. Entonces sé que esto que te comparto no lo hago como para criticarlo, sino simplemente para compartirte mi experiencia. En una ocasión, mi papá me compartió su sentir acerca del estudio. Y él me dijo que para él el estudio era muy importante. Y en una ocasión saqué malas calificaciones en matemáticas y yo iba de vacaciones a visitarlo. Yo cuando iba de vacaciones lo veía nada más unos días y luego me iba con mis primos a dormir a sus casas. Y me la pasaba la mayor parte de las vacaciones en la casa de mis primos. Y siempre era así. Pero esas vacaciones cuando fui y yo llevaba varios 5 en mi boleta de reprobado en matemáticas, mi papá me dijo, lo siento hijo, vas a tener que estudiar conmigo y no vas a salir en todo el verano, los 60 días no vas a salir, vas a estudiar conmigo. Y yo me enojé mucho. Yo le dije, bueno, me vas a dejar salir por lo menos unas horas al día. Dijo, no vas a salir, te vas a quedar aquí a estudiar. Y no me lo dijo así con esas palabras tranquilas, me lo decía muy, muy enérgicamente. Y yo sufrí muchísimo esos 2 meses. Es más, iban mis tías pidiéndole a mi papá que ya me dejara salir. Parecía que estaba como encarcelado en la casa de mi papá. Vacaciones, imagínate, vacaciones, todos disfrutando y yo encerrado estudiando. Y fíjate cómo estudiaba. De 7 de la mañana a 8 de la noche. Había un receso para comer y después de la comida mi papá se dormía. Siempre tuvo la costumbre de echar una siesta. Y yo, mientras él dormía, yo me ponía a ver la tele como buen joven. Y luego cuando él se despertaba bien fresco, yo estaba todavía con ganas de descansar, ver la tele un rato más y él me decía estudiar. Y así fueron los 60 días. Y yo por 60 días yo me pregunté para mí mismo, ¿por qué me tocó este papá tan difícil? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Por qué me hace esto? Y yo empecé a victimizarme y decir, me tocó el peor papá del mundo. Hoy tengo 37 años, eso pasó hace más de 20 años. Y hoy creo firmemente que fue gracias a ese verano que me enclaustró, me puso a estudiar, no nomás matemáticas, sino español, me acuerdo muy bien. Eran 2 materias de las que me iba muy mal. Hoy le agradezco infinitamente a mi papá porque me dio un gran regalo. Yo no sé si eran 12 años más o menos cuando pasó esto, yo no sabía realmente lo que había detrás de ese enojo de mi padre por haber sacado tantas malas calificaciones. Yo no sabía realmente la razón por la cual estaba actuando como actuaba.
Pasaron muchos años para que comprendiera que lo único que quería mi papá era mi bienestar. Él sabía muy bien que alguien que se educaba tenía más posibilidades de defenderse en la vida. Y hoy, a mis 37 años, le agradezco mucho a mi papá porque gracias a ese enclaustramiento que me tuvo y me puso a estudiar muchísimo, hoy puedo escribir libros, tengo buena ortografía y se lo debo a mi papá, no a los maestros, se lo debo a lo estricto que fue mi papá. No quiero ponerte más ejemplos porque podría yo mostrarme como que mi papá fue un tirano y no lo fue. Mi papá fue lo mejor que él pudo ser con los recursos que él tuvo. Yo no sé toda su historia, me ha platicado solamente 1% de toda su historia. No lo puedo juzgar porque no conozco el 99% restante. ¿Quién soy yo para juzgar a mi padre? Con mi mamá es algo similar. Mi mamá es una persona que no sabe perdonar. Le es muy difícil perdonar. Y yo la regañaba diciéndole, ya perdóname, ya perdónalo, ya perdónala. A muchas personas les tiene rencor mi mamá, a muchas. Y yo me enojaba y me resistía, les decía a mi mamá cada rato, ya, no me gusta estar contigo, no sabes perdonar. Y en lugar de decirme el por qué me tocó una mamá con tanto resentimiento, porque eso no me sirvió de nada por muchos años, yo un día decidí decirme, ¿para qué me tocó una mamá así? Y yo ya sé, ¿para qué me tocó una mamá rencorosa, que no sabe perdonar? Me tocó una mamá así para poder yo desarrollar el perdón en mí, la compasión, la paciencia, el amor, hacia mí principalmente. Y perdonarme. Cada vez que no me perdono, me perdono. Y lloro y me digo a mí mismo, me digo a mi niño interior, perdóname por no perdonarte. Y perdóname por creer que debes de ser perfecto, neto. A veces me vuelve a la mente el pensamiento de papá diciéndome, tienes que ser perfecto, tienes que sacar 10, todo el tiempo 10. Y después me cacho y digo, no. Me perdono porque tengo derecho a ser imperfecto, tengo derecho a equivocarme, cuantas veces sea necesario. Entonces, gracias a mi mamá que no sabía perdonar, porque si le sigo diciendo no sabe perdonar, la estoy etiquetando y no está correcto eso. Gracias a mi mamá que no sabía perdonar, yo desarrollé una habilidad, un talento que hoy me ha beneficiado muchísimo a mí y de salpicada a muchos otros. Y esa capacidad de compasión se la debo a mi mamá. Esa capacidad de la responsabilidad y del saber que el estudio me lleva a la comprensión, me lleva a la abundancia en todos aspectos, se lo debo a mi papá. Entonces ya no los juzgo. Al contrario, todo lo que antes consideraba negativo, ahora los considero una bendición. Hay un regalo oculto detrás de todos tus problemas, porque todo, absolutamente todo lo que te sucede, trabaja para el bien. Cuando suceden las cosas, en el instante en el que suceden las cosas difíciles, no le encuentras una bendición, no le encuentras una cosa buena. Pero es cosa de cerrar los ojos, respirar profundo y decir, ¿para qué me sucedió esto? Te puedo platicar muchos casos de adolescentes que conozco, sus casos de cosas muy difíciles y que están ahorita sumergidos en el victimismo. Niños que tienen papás promiscuos. Promiscuos es alguien que se acuesta con muchas personas. Niños que tienen papás que les pegan, aun cuando ya tienen 15 años, y un papá le pega a los 15 años. Y ellos pueden, al igual que yo, a esa edad decir, ¿para qué me sucedió esto?
¿Qué cosas buenas hay detrás de esto? Porque siempre puedes ver el lado positivo de las cosas, si tú quieres. Porque no soy yo nadie, ni siquiera me conoces en persona, para yo convencerte de que debes de ver todo en forma positiva. No me hagas caso, pero sí, eso sí te digo, en mi experiencia, preguntándome por qué me pasó esto, quién soy yo para merecerme esto, todas esas preguntas de victimismo nunca me ayudaron, nunca. Al contrario, me hicieron sufrir más. Por muchos años sufrí mucho porque me preguntaba por qué me pasó esto. Y ahora me pregunto ¿para qué? ¿Qué regalo oculto hay detrás de esto? Este reto que se me presenta. Ya ni siquiera le llamo problema, ni siquiera le llamo trauma, le llamo reto. Es un reto que superar, es un examen más de la vida que superar. Y si lo veo de otra forma, yo encuentro mucha felicidad. Te invito a que le des otra interpretación a esos papás difíciles que probablemente te tocaron. Y si no son papás difíciles, al novio difícil, al problema que tienes en la escuela, al bullying que tienes, a lo que sea. Todo se puede dar otro significado si tú así lo decides. Y una muy buena forma de hacerlo es preguntándote simplemente, ¿para qué me sucedió esto?